Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Gracias por mantenerse en sintonía de nuestra programación en este día jueves 9 de marzo de 2023. Agradecemos como siempre el acompañamiento que nos da y sobre todo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder servirles a ustedes con noticias desde muy tempranas horas de la mañana con Luis Amayoa y este servidor que asume en este momento la hora y media para llevarles, por supuesto, los análisis pertinentes sobre temas importantes del país. Hoy vamos a hablar en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebró el día de ayer, precisamente sobre los grandes desafíos que existen en materia de poder desarrollar políticas que encaminen precisamente a elevar estadísticas que en su mejoría permitan el desarrollo de la mujer. Por otro lado, también lograr llenar esos vacíos que en su momento existen, sobre todo cuando se tratan de ciertas violaciones de derechos, como lo hemos visto en las últimas estadísticas de muertes, para ser más específico como tal. Además, vamos a aprovechar, conversar con nuestra invitada, muy conocida, destacada analista en temas de políticas públicas, Naida Medrano, temas relacionados con el tema de la soberanía y sobre todo también la seguridad alimentaria. Naida Medrano con nosotros, experta en políticas públicas. Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, un gusto saludarte a ti y buenos días, amigas y amigos que hoy sintonizan Canal 21. Un nuevo programa, vamos a conversar sobre un tema fundamental, derechos de las mujeres y soberanía alimentaria. Por supuesto, como siempre, invito para que participen ustedes. Recuerden, ahí están disponibles nuestros canales de comunicación para que podamos interactuar y de esa manera poder darle sostenimiento a las conversaciones que sostengamos con nuestra invitada y por supuesto también a todas aquellas interrogantes que usted tiene. A ver, quizás voy a comenzar haciéndote una pregunta, bueno, de entrada las felicitaciones y también el reconocimiento al trabajo que desarrollas y sé que eres de alguna manera un ejemplo de lo mucho que otras mujeres también tienen, ¿no? Y que a lo mejor no se destaca a la hora de poder ver este mundo en el cual se encuentra el tema de la mujer. Así es que desde ya quisiera conocer cuál es tu lectura sobre el tema actual de la mujer y el empoderamiento o los grandes desafíos que existen alrededor del tema. Gracias, Ernesto. Mira, un amigo muy querido me ponía ayer, palabras más, palabras menos, ojalá existieran más mujeres como vos. Y yo le contestaba que ojalá más mujeres tuvieran los privilegios que yo he podido tener. Ojalá más mujeres dejáramos de tener privilegios para tener derechos. Este derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho en general a la salud sexual y reproductiva, que es un tema que también hay que abordar y que tratar. Vamos a desarrollarlo un poco más adelante. Estos derechos, cuando se conviertan en un ejercicio práctico de todas las mujeres, entonces evidentemente vamos a poder tener más voces de mujeres trabajando, posicionando y sobre todo ejerciendo en plenitud sus derechos. El día de ayer es precisamente para recordar esto. El día de ayer es precisamente para recordar no solo por qué viene el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, de hecho, deviene del reconocimiento de las mujeres trabajadoras, sobre todo de las obreras, ¿verdad? De aquellas mujeres que trabajaban mucho más de 8 horas al día, que estaban encerradas en espacios de trabajo que definitivamente no brindaban las condiciones. Hay un hecho simbólico, hay un hecho potente que da también paso a todo ello, ¿no? Y la construcción de la participación de las mujeres y los derechos de las mujeres sobre la mesa en un momento histórico en el que también había que incorporar y trabajar con ello. En este sentido, pienso que lejos de los privilegios que asumo en este caso, es decir, estar sentada hoy contigo aquí mismo, es un privilegio. Iba a destacar eso porque ¿verdad? Sé que muchas mujeres no tienen, y perdón un poco la modestia, el privilegio de tener esa voz abierta, con la libertad para poder hablar precisamente de los puntos que anteriormente mencionaba. Totalmente. Entonces, en ese haber, pues bueno,
enhorabuena el 8 de marzo para ello, para señalar la necesidad de ir avanzando hacia adelante, progresivamente, en los derechos de las mujeres, las niñas, por supuesto, que es otro tema fundamental sobre el cual tenemos que hablar. ¿Hay alguna estadística que me muestre que verdaderamente en el país hemos logrado tener avances o seguimos todavía letargados o en el esfuerzo? Te voy a poner un ejemplo. Tengo creería yo, una pequeña estadística o un comparativo, por ejemplo, en el ejercicio político, que es en el que más nos movemos nosotros, ¿no? Para ver en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en la actual planilla de diputados, hablo de los diputados propietarios, 84, de los 84, 24 son diputadas, o sea, un 28%, y tenemos un 60 diputados, un 72%. Solo un poco para pasear el enfoque al que quiero llegar en cuanto a todas aquellas políticas públicas encaminadas a poder llenar esos vacíos que en su momento existen en ese Valladar, ¿no? Y es paradójico, porque en un país en donde más del 50% somos mujeres, la representación simbólica, es decir, si somos más del 50%, sí, evidentemente deberíamos de haber un mayor número de representantes también en la Asamblea Legislativa, dependiendo de los sectores, incluso los que se representan. Sin embargo, la Asamblea también no necesariamente manifiesta lo que el país es, claro, en su totalidad. Entonces ahí también es bastante interesante el ejemplo, porque no solo es numéricamente, sino que también tiene que ver otra vez con este tema de privilegios. ¿Quiénes acceden a política? ¿Quiénes tienen la posibilidad de posicionar temáticas específicas alrededor de política? Y dentro de los partidos políticos, ¿cómo se comporta también este ejercicio de participación de las mujeres? No solo desde la posibilidad de ser electa en un cargo determinado, sino que también dentro de los ejercicios específicos dentro de su partido político. Creo que esto es importante señalarlo en función de que muchas de las decisiones que se toman deben de también generarse desde esa representación simbólica. ¿Qué significa? ¿Quién me representa en la Asamblea Legislativa? Y es muy difícil que desde la corporalidad, es decir, desde lo que yo siento, vivo, etcétera, pueda alguien representarme que no está viviendo lo que yo vivo. Por muy mujer que sea, y a lo mejor no representa tus intereses. Totalmente, por eso voy a lo mismo. Es decir, ¿de dónde viene el 8 de marzo? El 8 de marzo también viene de un ejercicio de trabajadoras que vivieron en cuerpo propio las condiciones que estaban dentro de una fábrica. Entonces, claro, aquí podemos venir a sentarnos, a hablar de la temática, colocarla, como también el 8 de marzo nos invita, ¿verdad?, a hablar sobre los derechos, pero hay que consignar que también determinados privilegios nos permiten hacer esto. Entonces, abramos el abanico y veamos también aquellas voces que normalmente no son escuchadas de las mujeres. Fíjate que en este contexto escuché decir algunos planteamientos que preocupaba un poco el tema de derechos humanos y sobre todo también al hablar de tasas de feminicidios y de aspectos que tienen que ver precisamente con este tipo de violaciones. Claro, definitivamente. Mira, más allá de las estadísticas como tal, porque evidentemente las estadísticas nos dan un escenario específico. El Salvador ha venido, digamos, en general bajando la tasa de homicidio. El feminicidio como tal es un fenómeno que dentro del ejercicio cultural debe de vigilarse de manera mucho más profunda, mucho más profunda. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos venido avanzando en ejercicios específicos de legislación en años anteriores, en décadas anteriores, se aprobaron una serie de instrumentos, ¿no? Un estudio que yo pude realizar, ¿verdad?, en función de el abanico y el perfil de la violencia en El Salvador, nos determinaba que definitivamente se muestra que sí hay una serie de marcos regulatorios e instituciones, pero no hay un cambio cultural. Es decir, el ejercicio de poder sobre las mujeres se manifiesta más terriblemente en el momento de ver los feminicidios. Y en El Salvador, en efecto, todavía hay una tasa alarmante. No podemos dejar de mencionar que hay que colocarlo tal cual. Es decir, hay una reducción de homicidios en general por el tema de seguridad, en efecto, el Estado tomando cartas en el asunto, pero hay que visibilizar culturalmente también lo que somos. O sea, no solo es violencia pandilleril lo que existe en el país. Ya atajamos, entonces atajemos otro tipo de violencias, como por ejemplo la que vivimos las mujeres diariamente. Y esto debe de ser de manera equilibrada también, para no caer un poco en el sesgo de que, bueno, veamos los derechos, pero también veamos los deberes que también existen. Todo ciudadano tenemos deberes, ¿no? Tal cual. En este ejercicio estamos hablando de muy poca... esto es lo paradójico. La definición de ciudadano
podría pasar por incluso aquella persona que tiene pleno ejercicio de sus derechos humanos. En este caso, en El Salvador todavía no logramos un ejercicio pleno de derechos humanos. Es decir, muchos autores lo catalogan como preciudadanía. Somos preciudadanía. En este haber, es cierto, hay un ejercicio en el que tiene que ver todo un proceso de transformación cultural, educativo, nadie dice que no, pero dentro de ello también dar creaciones y pautas para otro tipo de sociedades, para otro tipo de sistemas que nos permitan generar este mecanismo de diálogo y convergencia entre géneros y entre los diversos géneros que existen ya a estas alturas, ¿verdad? O sea, no podemos descolocarlo. Al contrario, el mundo está avanzando cada vez más hacia eso, hacia una apertura y un abanico en donde no necesariamente debemos de ser binarios, sino seres humanos con todos los derechos consignados en el abanico que corresponde. Hay un énfasis para ir cerrando un poco, porque quiero aclarar que el propósito de la invitación de tenerte acá es precisamente hablar del tema de políticas públicas enfocadas en el tema de la seguridad alimentaria y también de la soberanía, que son dos eslabones sueltos ahí en una discusión y en un momento bastante precario que está viviendo el mundo, y especialmente en el país, en cuanto a los efectos inflacionarios que está acarreando el tema de precios. Pero no podía pasar por alto, desde luego, el detenerme un poco y ver este ensayo desde el punto de vista de lo que contigo en el pasado hemos hablado, de la necesidad de conocer en sí cuál es el papel, el rol de la mujer hoy en día y qué, digamos, lugar ocupa en la agenda de esas políticas. Por eso yo te hacía esa pregunta. Hay un énfasis para la familia, para la mujer, para el bebé, que es la ley Nacer con Cariño, ¿verdad? Que es digamos, la primera etapa por la cual se cierne. Creo que hay un énfasis bien importante, y digo al César lo que es del César, ¿verdad? Del énfasis que se ha hecho desde el despacho de la primera dama para poder, de alguna manera, comenzar desde ahí, ¿verdad? Totalmente. A ver, trabajar dentro de la perspectiva de soberanía y seguridad alimentaria implica también conocer los diferentes grupos, sectores, etcétera, que por varias razones a lo largo de la historia han tenido exclusión. Es innegable que uno de los sectores imperativos a atender son mujeres en procesos de gestación, ¿no? No tiene nada más que ver con el tema de la alimentación física como tal. Sí, de acuerdo. La alimentación también desde la perspectiva de la salud mental, el entorno, pero estamos hablando todo de esto, derechos, más que el otro, el énfasis de la seguridad, que ya vamos a entrar a ello, es el tema de comenzar a ver esos derechos que tienen, ¿no? Totalmente. Ahora, como sucedió de alguna forma con la Lepina, que conozco muy bien también en su momento cuando se realizó el proceso, la ley Crecer Juntos, si bien es cierto, atiende todo este proceso de gestación, de énfasis hacia todo el proceso de gestación de la madre y del bebé, que creo que es desde el momento de la concepción, exactamente, ¿no? Pienso que también hay que poner el foco en lo que a futuro se quiere y lo que en el presente somos, ¿verdad? Y en el presente no podemos negar que hay un ejercicio profundo de violencia contra las mujeres. Muchos de esos embarazos que ahora son atendidos por la ley Crecer Juntos, Crecer con Cariño, etcétera. Nacer con Cariño. Nacer con Cariño, tienen que ver precisamente con profundos actos de violencia. Entonces, este tipo de ley, si no logra cuerpar el ejercicio integral que requiere estos casos de manera particular, entonces difícilmente vamos a poder dar el salto cualitativo que necesitamos, no solo en los derechos de las mujeres como tal, sino que en el abanico de derechos integral. Y, bueno, la primera dama conoce de primera mano, porque es su experticia, ¿verdad?, todo el ejercicio de gestación que implica, no solo en la mujer, sino que en el bebé. ¿Qué implica el proceso de gestación en un entorno de violencia? ¿Qué implica el proceso de gestación? Y no necesariamente violencia por pandillas, violencia intrafamiliar, ¿verdad? ¿Qué significa el proceso de gestación en un entorno laboral que no da las condiciones para poder desarrollarse con tranquilidad y salud que requiere el proceso de embarazo? Entonces, está muy bien, pero necesitamos atajar
dentro de la fotografía actual que tenemos. Y atajar dentro de la fotografía actual que tenemos implica reconocernos, vernos al espejo y decir, hay tantos casos de violación a adolescentes todavía en el país. La tasa de embarazo adolescente es tanta en el país. Y no solo conocer el dato, sino que atenderlo como tal. Uno de los programas que, por ejemplo, el UNFPA había propuesto en relación con prevención de embarazos era en relación a al proceso de planificación temprana. Está bien, hay un proceso de educación y de planificación, pero ¿qué pasa con la educación sexual integral? ¿Qué pasa con la educación sexual y reproductiva en los centros escolares? Y hemos tenido también ejemplos claros alrededor de cómo, al querer abrir el abanico, mucho de la sociedad se cierra y lo considera como algo inmoral, como algo innecesario de trabajar, como algo que no corresponde a lo público, sino que a lo privado. Y entonces es ahí donde también debemos de ver el escenario completo y decir, ok, ¿queremos avanzar como sociedad? ¿Queremos estar en un punto gris o queremos quedarnos en un escenario que no nos permite dar el salto cualitativo de sociedad que necesitamos a estas alturas, en pleno siglo XXI, con plenas capacidades sociales demasiado desarrolladas a estas alturas, entre otras tantas? Creo que es un debate que tenemos que tener a nivel nacional y que hay que irlo colocando también. Bueno, me agrada escuchar parte de lo que podría ser una charla magistral alrededor de este tema y que no podía, como lo dije en un principio, pasar por alto. Así es que vamos a lo que venimos. ¿Cómo has examinado tú el tema de cómo los precios cómo los productos básicos de la canasta han logrado ser elevados en un contexto de situaciones críticas y a veces también de factores exógenos, ¿no?, que provienen del tema del combustible, etcétera, etcétera? Pero a eso acarrea un punto que contigo en el pasado muy bien hemos ubicado cuando en su momento hemos tratado el tema de la necesidad que en el país exista una ley que permita darle seguridad alimentaria a la población y no digamos una ley de soberanía alimentaria que permita garantizar otros aspectos elementales. Me gustaría el énfasis a partir de este momento, irnos por ese lado. A ver, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando y cuáles son los factores a tu criterio que están incidiendo? Vamos a ir un poquito por lo general para bajar a lo específico. Bueno, culturalmente también el tema de soberanía y seguridad alimentaria pasa por un enfoque de género, ¿verdad? Es decir, que tanto las mujeres somos parte o no de este circuito, de este ejercicio de no solo alimentación dentro del ciclo familiar, dentro del círculo familiar, de acuerdo a lo que culturalmente también hemos construido, se ha trabajado, etcétera. En este haber, la afectación directa a las mujeres es potente. Es decir, en aquellos momentos en donde el precio de los alimentos sube, donde la inflación se hace sentir, muchas veces el impacto va definitivamente hacia las mujeres, que son las que culturalmente o dentro del rol de asignación de la sociedad son como las encargadas de alimentar a la familia, ¿no? En este haber hay varios factores. En efecto, hay todo un ejercicio desde afuera que genera no solo un proceso de elevar el precio de los alimentos en el país, es un fenómeno mundial. Pero el problema de la soberanía y la seguridad alimentaria pasa también por un ejercicio de distribución a nivel mundial. ¿Cómo distribuimos los alimentos? ¿Cómo distribuimos los insumos? ¿Cómo tomamos medidas a nivel internacional en función de realmente evitar esas grandes hambrunas que tenemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Hoy por hoy nos está asistiendo muy por encima esta nueva posibilidad de una hambruna sobre la cual habrá que atender. Hay una alerta mundial, hay una alerta mundial que nos está diciendo. Hay una alerta. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómodos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo acá? Y no estamos viendo. Totalmente, a eso voy. Es decir, es algo que definitivamente nos debe de llamar la atención en función de tomar las cartas en el asunto a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos un ejercicio desde varias aristas. Mencionamos la Asamblea Legislativa como apenas una de ellas, porque no basta tener solo una legislación para que esto sea posible. Es decir, la ley, en efecto, te genera un entorno que te da la posibilidad de poder aplicar, pero la ley sola, sin un ejercicio de diálogo con programas específicos desde los diferentes ministerios, liderado por el Ministerio de Agricultura en este caso, en un país que ha dejado de ser productor para ser importador, entonces debe de abrir la brecha para, bueno, solucionemos los problemas de casa,
Debemos de solucionar los problemas de casa, aunque igual pongamos atención a todo aquello que está sucediendo afuera del país, porque nos impacta de manera devastadora. Nos impacta porque las políticas adoptadas en periodos anteriores tuvieron que ver con abrir la puerta de par en par, dejar de producir mucho de lo que producíamos, logramos elevar en algún momento los mecanismos de producción, o el tema de maíz, por ejemplo, lo habíamos logrado solventar bastante. Pero también somos expuestos, como en todo el mundo, los países con menos desarrollo, al cambio climático. Sí. Entonces ahí tienes medio ambiente, tienes agricultura, tienes Defensoría del Consumidor, tienes a la Asamblea Legislativa, es decir, todo un aparato político, institucional, que te permita ser alimentado para tomar las medidas del caso de este impacto que estamos teniendo. 12.5% del índice de precios al consumidor ha subido en relación con el resto de insumos vinculados a este índice de precios. ¿En qué me beneficia o en qué marcaría el cambio el hecho de tener una ley de seguridad alimentaria? Cuéntame un poquito de esto para poderlo entender junto con nuestros televidentes, porque es un eslabón o un instrumento legal que no entiendo por qué razón la Asamblea Legislativa anteriores y la actual no le ha puesto énfasis a ese tema. Porque es un tema profundamente político, los alimentos, y tiene sentido. En algún momento, por ejemplo, el centro de la discusión, conozco de primera mano el trabajo con la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, en sus distintas etapas. Ya vamos a hablar de ella, sí, pero vayámonos por la primera. Tiene que ver con que, en primer lugar, era un debate político sobre si era soberanía o si era seguridad alimentaria. Y entonces ahí se enfrascaron los dos puntos de vista, y tiene toda la razón, en función de que cada uno tiene un enfoque diferente. No es lo mismo seguridad alimentaria que soberanía alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad alimentaria tiene que ver con una condición humana, con una condición física de tener acceso, disposición, consumo, digamos, sostenido de los alimentos, independientemente de dónde provengan, de que rompa o no con un ejercicio cultural, etc. La soberanía alimentaria pasa por un ejercicio de decisiones por excelencia de cada uno de los países que lo adoptan, a saber qué cultiva, cómo cultiva, por qué lo cultiva, cómo resuelve la temática o la problemática de alimentación dentro de sus fronteras patrias, y dentro de ello también la forma en la que lo quiere comercializar. ¿Qué es lo que sucede? Que muy pocos países logran desarrollar este enfoque de soberanía porque hay un impacto muy fuerte de los tratados de libre comercio. Uno de los temas más afectados con los tratados de libre comercio hacia producciones de pequeña escala o de escalas más locales, más domésticas, tuvo que ver con eso. Entonces, ¿qué favorecían los tratados de libre comercio? Favorecieron, por supuesto, el tema de la caña, ¿verdad? Un profundo cultivo de caña, un monocultivo, otra vez en el país. Está cayendo el país. Sí, y que además ha sido una repetición, o sea, el momento del agro se basó en monocultivos, totalmente, ¿no? Monocultivos que respondían más a una tónica de respuesta de comercio internacional y de enriquecimiento de unos pocos, que realmente sostener lo que correspondía a la alimentación del país. El famoso IRA, que eran los silos grandes en donde se llenaban con granos básicos, etcétera. Y el quiebre, diríamos. Y esa fue decisión de política pública, es decir, fue política pública que desmontó todo esto para abrir las fronteras y dar paso a toda la importación que se dio con todo esto. El gran negocio del siglo en ese momento. El negocio del siglo, y sigue hacerlo siendo. ver corrupto, quebrarlo, y mejor exportamos y dañando. Mira, en buen salvadoreño, trayendo una estela de consecuencias graves, especialmente para el pequeño productor, al parcelero, ¿no? Al parcelero, a las cooperativas. Que vendía una manzana y se la compraban, etcétera. Las cooperativas. Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cosa que también, aparte del enfoque, porque uno tiene que ver con soberanía y otro con seguridad alimentaria, más allá del ejercicio de mi condición física, hablar de qué queremos producir, cómo lo queremos producir, etcétera. La soberanía alimentaria sí reconoce profundamente el papel
y la respuesta no solo a grupos vulnerables, sino que también el enfoque de género dentro de un ejercicio agroecológico. Es decir, no necesariamente tengo que estar comprando a determinados emporios, no solo los insumos, sino que también todos los mecanismos vinculados a la agricultura. ¿Por qué no los preparo? ¿Por qué no los hago? ¿Por qué no potencio capacidades dentro de mi país para poderlo realizar? ¿No? Entonces, eso es un ejercicio de política pública en soberanía alimentaria que nos permite ejercer más allá de beneficiar, entre comillas, a estas grandes empresas vinculadas con los temas de insumos agrícolas y que también son monopolios a nivel internacional. Entonces, ¿qué tanto podemos trabajar desde El Salvador? ¿Qué tanto podemos crear capacidades? ¿Qué tanto podemos tener una misión y una visión directa de país que nos permita mínimamente concentrarnos, por lo menos en alimentarnos bien? La ley Crecer con Cariño, por ejemplo, requeriría de un ejercicio paralelo de alimentación adecuada. Ese es otro término. El derecho a la alimentación adecuada es como la sombría total o general que nos da espacio o posibilidad de hablar de soberanía y de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque el derecho a la alimentación adecuada no solo es tomarme un café, no solo es desayunar, sino que es vivir libre de la angustia que provoca el no tener que comer. Eso es. Y eso significa una serie de derechos que contienen también el derecho a la alimentación. ¿Cómo puedo alimentarme bien? ¿Cómo puedo tener derecho a la alimentación? Puedo tener derecho a la alimentación a través de trabajo digno, a través de derecho a la propiedad, a través de derecho a tener insumos específicos a la producción accesibles, a tener la posibilidad de llegar al mercado y que esté abastecido, a tener acceso para llegar al mercado, o a tener políticas específicas que generen mecanismos de creación de esa producción que necesitamos. Entonces, esto significa que ambas son necesarias, ambas son, hay un término, ambas son complementarias. Complementarias, gracias por la palabra ahí, perdón. Ambas son complementarias. Y eso es lo que realmente hoy en día es el eslabón ausente de esta, digamos, de esta situación en la que nos estamos viendo todos, porque los precios ahí están. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa y ampliamos un poco, y te agradezco muchísimo. Creo que eras la persona idónea para poder hablar sobre este tema que ya día en nuestra agenda de contenidos estábamos buscando darle respuesta. Es decir, estamos hablando de una problemática de precios, estamos hablando de una problemática económica desde el punto de vista del estudio inflacionario que esto está teniendo, el impacto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? ¿Cuál es el eslabón suelto en todo esto? Ahí está, la ley de seguridad alimentaria y ley de soberanía. Ambas complementarias, como tú bien lo resumes. Interesante. Me voy a hacer una pausa, regreso, gracias por estar con nosotros. Son las 6:58 minutos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos como siempre el aporte significativo que usted nos da con sus comentarios a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestro canal directo de comunicación. Naida Medrano, experta en políticas públicas, esta mañana en un análisis pertinente con relación al tema de por qué razón seguimos nosotros esperando tener todos los instrumentos que nos permitan, digamos, crear un camino bastante sostenible en cuanto a estos factores inflacionarios que golpean fuertemente la mesa familiar con los productos de la canasta básica, aún reconociendo que hay factores externos que son los que en algún momento nosotros no podemos contener. Sabemos que el tema del petróleo, y tú lo conoces también muy bien, que es el punto del cual deriva todo parte de esta problemática. Pero bueno, ante una problemática, alguien decía, no recuerdo quién de los panelistas frecuentes, dice, bueno, pero si es así, pues entonces apaguemos la luz y quedémonos. No, tenemos que hacer algo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo comparto. ¿Sabes por qué, Ernesto? Sí. Porque la dependencia de la matriz energética desde el búnker, desde el petróleo, no es nueva. Tenemos un montón de años ya en donde las sociedades en general, el orden mundial se decantó por este tipo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer a estas alturas? Y muchos países así lo han optado, es tomar decisiones de avanzada, es tomar decisiones de transformación de dependencia total del búnker. Y entonces ya no estamos al vaivén del sub y baja de los precios del petróleo, que tanto afectan de manera directa a los alimentos. ¿Por qué? Porque si somos importadores
de donde, o sea, las hortalizas no vienen caminando solitas, necesitan el transporte a través del cual llegan acá, ¿no? A los mercados, etcétera. Y es ahí donde toda esta cadena va nutriendo en efecto el ejercicio de crecimiento del precio de los alimentos. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo he escuchado mucho que este gobierno es mucho de acción, un gobierno de acción, de acción, de acción, y hace transgresiones lejos de lo que tradicionalmente entendíamos de años anteriores. Entonces, este es un parteaguas. Cambio de matriz energética, lo hemos dicho, llevamos años diciendo eso. Cambio de matriz energética, ¿no? Para empezar. 2, generar mecanismos de contención y diálogo desde una estructura. ¿Qué significa la estructura? La legislación que mandate al Estado con un ABC de pasos para atender la temática, pero también la institucionalidad que pueda atender esto. Es decir, no basta con tener la ley, sino que tenemos que también operativizarla en los diferentes ministerios que le van a dar vida a esa ley. La ley sola no te hace nada, esa es la gran lección de 30 años después de una firma de acuerdos de paz y de tantas asambleas legislativas. Las leyes tienen propósitos y enfoques, y esos propósitos y enfoques se materializan en los niveles de desigualdad que podemos ver en un país o no. O sea, las leyes que ha tenido El Salvador en gran medida han beneficiado a los mismos sectores y habría que cortar con esto, o habría que ver si definitivamente nuevas leyes lo que van a hacer es garantizar nuevos grupos de poder que no rompan con ese círculo vicioso. El problema es sistémico, el problema es poner el ojo en cómo lo hacemos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes es la definición de locura. ¿Vamos a romperlo o lo vamos a continuar? Fíjate que yo sé que tú eres más de la línea de reconocer que los problemas son sistemáticos, ya tú lo dices, y por consecuencia también las soluciones deben de ser, digamos, puntuales, pero siempre sistemáticamente atendiendo el problema. ¿Okay? Voy a dejarlo así. Pero voy a recoger también de la lectura que tenemos a veces en el abordaje de esta temática, de aspectos muy puntuales. Por ejemplo, el tema del IRA. ¿Tú crees que es digamos, una entidad que debería de nuevo, seguramente corregida, elevada al 3D, como no sé cómo hay un canto que dice de verdad, mejorada, ¿no? Sí, 2.0. 2.0, ¿verdad? Sí. Para que veas cómo quiero tratar la manera de decirte, bueno, sí. ¿Tú crees que el IRA debería de ser un actor nuevamente remozado en esto? A ver, no el IRA o solo el IRA como tal. Okay. Pienso que debemos como país empezar a entendernos y a gestionarnos desde lo que hemos hecho en algún momento en el pasado que ha servido y que no. Y no pasa nada con que eso pase. Habrá cosas que nos sirvan y habrá cosas que deberemos de replicar con lecciones aprendidas. El problema es querer reinventar absolutamente todo sin las lecciones que tenemos ya como país. ¿Qué significa, por ejemplo, concentrar en pocas manos el tema de la propiedad? ¿Qué significa excluir a tantos grupos vulnerables a efecto de poder generar un mecanismo no solo de ejercicio de derechos, sino que también más equitativo en el país? ¿Qué significa que las causas estructurales de la guerra fueron esas precisamente? Que no había trabajo para todos, que no había propiedades, que no había posibilidad de alimentarse. O sea, viene de un montón de crisis que hemos tenido. La crisis de 1932 viene también por eso. Viene por un grupo de poder que quita a los indígenas sus propiedades, ¿ves? Los deja excluidos y luego además inventa una ley del ocio. Es decir, vos que ya no tenés tierras y estás ahí sentado porque te quedaste sin tierra y no tenés nada que hacer, vení y trabajame mis tierras que ahora son mías porque ya no son más tuyas. Entonces, a eso voy, con que no basta solo con la ley. Las leyes tienen enfoques y las leyes tienen también intereses. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué enfoque y qué interés le damos a una ley de soberanía alimentaria. Si queremos realmente soberanía alimentaria tal cual, tendríamos que sentarnos con todos los sectores de campesinos, campesinas, cooperativistas, productores, agricultores familiares, porque son los que viven en la corporalidad. Tendríamos que hablar con consumidoras y consumidores. Tendríamos que educar también nuevamente, porque educar pasa por reconocer que definitivamente como consumidores y consumidoras optamos por esta velocidad de comprar siempre de afuera. Y eso es mucho mejor que lo de adentro, cuando en el ideario, ¿verdad? Entonces ahí es que hay que formar un aparato de educación potente que nos permita
vibrantemente hablar de soberanía alimentaria más allá de la existencia de una ley. Educación, instituciones y aparato de Estado, presupuesto, por supuesto, innovación y, por favor, hay que hablar de permanencia y proyecto de alguien en el Ministerio de Agricultura. Es imposible pensar, es tremendamente duro observar que en 3 años han pasado 4, 5 ministros con un problema de este nivel a estas alturas. Y si en algo hay que realmente tener en la mente es cómo nos vamos a alimentar. Sí, la verdad que has puesto un punto elemental en tu análisis, que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo una cartera de Estado tan importante, tan vital, ha tenido todos esos altos y todos esos bajos? Esa es una de las grandes preguntas que se están haciendo alrededor de esa, digamos, situación que ha pasado. Totalmente. Pero quiero irme un poquito más allá de todo eso. Si esto es lo que realmente hoy en día tenemos, ¿qué es lo que está deteniendo a tu criterio si hay un escenario político, legislativo idóneo para poder hacer y deshacer lo que tú quieras en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué será? Pues no lo sé, no tenemos una bolita de cristal. Te puedo decir, dentro del comportamiento histórico que hemos visto en nuestro país, en América Latina, pero tú sabes en que hay muchos una correlación países, de fuerzas. Totalmente. Tienen no solo la correlación de fuerzas, tienen todo el aparato. Estado, Exactamente, está todo el aparato. Entonces, te puedo decir en relación con experiencias anteriores qué sucede cuando se tiene este ejercicio de correlación que no permite el avance. Y es que el enfoque no necesariamente está entonces destinado a solventar la problemática como tal. Entonces, es probable que se haya trabajado primero el tema de seguridad ciudadana, digamos. Bueno, hablemos entonces de soberanía y seguridad alimentaria, porque la gente que tiene seguridad ya en sus colonias tiene que comer todos los días también. Entonces, y además no tiene solo que comer, tiene que comer bien, de manera adecuada. Esto tiene que ver mucho con el tema de la economía. En las últimas encuestas, la población, cuando tú hablas del tema de la seguridad pública que ha sido mejorada, obviamente es un punto que no se puede soslayar o invisibilizar a la hora de decir, bueno, sí, hemos mejorado indicadores, hay problemas ahí, que es otra discusión, obviamente, pero casi el énfasis de la mayoría de los salvadoreños cuando se les consulta, al menos las encuestas, es que casi el 70-80% dice, bueno, yo espero que ahora resuelto este problema, venga la economía. Vámonos a resolver el tema de la economía. Claro, ¿cierto? Es más, y es tan potente esta olla de presión en la que vivimos, que, o sea, el ponderar la vida desde la dignidad que corresponde pasa porque no deberíamos de ir, ok, qué mal es el mayor, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ver el mapa o el tablero de ajedrez entero. A mí me encanta usar la figura del tablero de ajedrez. Ojalá lo pudiéramos ver, porque al fin y al cabo, quien está arbitrando ese tablero de ajedrez observa todos los movimientos de las piezas. El punto es, ok, vamos un paso a la vez. Yo no digo que no, está bien, con pros y contras. Las políticas públicas son todo el rato perfectibles, todo el rato las tienes que mejorar. Pero atendamos una situación que corresponde y hemos estado dejando de lado desde hace ratos, no solo ahora, desde hace ratos, hemos venido dejando abajo del tapete el tema de la soberanía alimentaria. Ya no basta con hablar de seguridad alimentaria, sobre todo con la crisis que viene en el mundo, que está ya en el mundo, que estamos viviendo, no solo por la guerra de Ucrania, sino que también por una serie de decisiones que a lo largo del desarrollo de ¿te acuerdas los paneles en donde estaba Claudio de Rosas, Salvador el Arias? análisis económico, histórico. Exacto. ¿Cuánto lo extrañamos, no? Definitivamente. Me acuerdo que hablábamos precisamente de esta doctrina neoliberal y una vez hasta tuve un debate. Siempre fueron debates. Con Claudio, porque precisamente me decía, es que eso no es modelo, el tema del neoliberalismo, ¿no? Pero en efecto tiene un impacto potente, ha tenido un impacto tan potente que hoy por hoy seguimos dejando debajo de la alfombra un tema vital como es la alimentación. Y esas son consecuencias de ese tipo de ideología, de ese tipo de doctrina del neoliberalismo. La biología económica nuestra ha sido exactamente. Entonces, digamos, reformada a partir de todo lo que sucedió en el Frente pudo hacerlo en su momento, dar el golpe de timón, porque lo pudo haber hecho,
¿verdad? Pero privilegió, digamos, el ejercicio de diálogo y tomas de acuerdos, etcétera. Ustedes tienen todo el aparato de Estado. Si no lo hacen es porque no es su prioridad alimentar a El Salvador. Y eso es lo que hay que mirar ahora. Hay que alimentar a las mujeres embarazadas, a las personas de tercera edad, hay que alimentar a las niñas y los niños, hay que alimentar a la sociedad salvadoreña entera. Sean incluso los que están ahora en centros penales, porque también hay que alimentarlos, ¿no? Y eso también lleva enfoque de derechos humanos. Bueno, ese es otro tema que lo podemos pero abordar. hay que hablarlo sí, igual. Pero lo vamos a hablar. A ver, en resumen, hablar de seguridad alimentaria es hablar de poderle garantizar, bueno, no, la soberanía alimentaria es un derecho a la población, ¿sí? La soberanía alimentaria... Y el caso de la seguridad alimentaria, perdón, ahí está, es el derecho, ¿no? El derecho humano a la alimentación adecuada es el ejercicio que tengo yo de poder alimentarme sin preocupación alguna, con un ejercicio de contención desde la perspectiva de derechos humanos. Déjame complementar. La soberanía es un modelo específico. Déjame complementar un poco el énfasis al cual yo quiero terminar de entender esto. ¿Con la ley se resuelve el problema? No, porque la ley depende del enfoque que tenga. Puedo tener una ley que se llame Ley de Soberanía Alimentaria, pero que su contenido no necesariamente sea para la soberanía alimentaria. Entonces ahí es la letra pequeña. Entonces no basta con decir, tenemos la ley. Ok, la ley es un paso, es un avance, pero el contenido de la ley es la que realmente nos va a decir si esa ley habla de soberanía alimentaria o no. Es como, por ejemplo, la ley del agua, ¿verdad? O sea, la ley del agua es un avance, hay un instrumento, etcétera, que puede ser perfectible en la medida que hablamos de soberanía. ¿En qué momento dejamos de concesionar a las grandes empresas? ¿En qué momento nos hacemos responsables de los recursos hídricos nacionales como corresponde, ¿no? Y en qué medida también podemos dar uso del mismo en función de que este país crezca en producción, en productividad y en otras tantas. Entonces, la ley sola no basta. Es necesario conocer el enfoque de la ley, es necesario saber el nivel de participación de los diferentes actores en esa ley, porque es su vivencia, en la medida en que más insumos tenga de quienes viven de esta temática, consumidoras y consumidores, como dijimos anteriormente, productores, cooperativas de mujeres, entre otras tantas, así va a reflejar las necesidades que tiene el país. Las leyes son perfectibles, las leyes son modificables. Hoy por hoy necesitamos no solo una ley rígida, sino que una ley que tenga la capacidad de adaptarse a cambio climático, que tenga la capacidad de adaptarse a lo que los actores, porque eso es política realmente, dialogar y gestionar las diferencias entre todos esos actores. Y en las diferencias entre esos actores son potentes. No es lo mismo el interés del sector azucarero, ¿verdad?, por su lado, al hablar de soberanía alimentaria, que el sector de cooperativas agrícolas, que hacen incluso agricultura familiar muchas de ellas. Fíjate que esto bueno, concurre también un abordaje que no se puede también dejar a un lado, una vez tratado como lo estamos haciendo, el tema del recurso hídrico, que es otra discusión que obviamente ahí está. Tenemos una autoridad responsable, la ASA, ¿verdad?, que está hoy tratando la manera de, como me lo explicó muy bien el responsable de la entidad, de ordenar. No es lo que estamos, decía él, no es que estamos queriendo negar el derecho al agua, ¿no? Mucho menos privatizar, eso me lo dejo bien en claro. Pero lo que queremos es ordenar para saber cuál es el orden de prioridades. Y el énfasis en el tema de la agricultura debe de serlo. De hecho, creo que habían ya ciertas pláticas con el sector agro para no establecer ciertos parámetros de cobro, porque obviamente hay que tratar ese tema si queremos de alguna manera ser, ¿cómo se le llama? Unas partes, digamos, precavidos de no llegar a tener más estrés del que tenemos ahora en materia hídrica, ¿cierto? Totalmente, y además un estrés que habría que hacer el análisis, que seguramente ya existe, de cómo es el uso del agua. Es decir, yo veo grandes centros comerciales que lo que tienen son un montón de fuentes utilizando también agua, y hay grandes sectores que realmente necesitan esa agua para sobrevivencia y no la tienen. Distribución, nuevamente, vivimos en un país y vivimos en un mundo en el que el centro de atención tiene que ser la distribución de los bienes naturales, ya no solo recursos, de los bienes como tal, porque eso es lo que genera las grandes desigualdades en estos países y en los países desarrollados también, en donde también hay exclusiones de esta naturaleza. Ok, ya para finalizar, porque en el tema de los alimentos y precios y toda esta parte de la inflación,
Interesante este tema de los agromercados. He conversado con muchas personas y me han dicho, no, he ido al agromercado aquí cerca y he comprado de una manera mucho más fresco el producto y también a menor precio. Qué bueno, qué bueno, digo, porque son medidas alternas, paliativas, pero no lo que he escuchado decir a lo largo de estos 45 minutos contigo. Creo que privilegiar ese tipo de experiencias es fundamental. Son los circuitos más cercanos, más locales, de producción y consumo. Es el diálogo entre productores y consumidores. Y una instancia que lo medie en caso que se logre desarrollar a través de un ejercicio de ley, ¿verdad? Eso, definitivamente. Por ahí puede... de verdad, me ha sido de mucho provecho escuchar tu planteamiento alrededor de este tema. Creo que aparte de esos eslabones que andaba buscando, uno de los eslabones era conocer tu posición en términos frente a este tema, que sin duda alguna falta todavía darle más discusión, ¿verdad? Y también más que discusión, más acción, porque tú lo dices, existen todas las condiciones ahora, cuando hiciste el comparativo de los partidos políticos que han estado en el pasado y no han logrado, ¿verdad? Aunque han llegado con esa bandera de querer resolver estos problemas, pero no lo han hecho. Hoy tenés toda una correlación de fuerza, todo un aparato estatal al servicio para poderlo hacer. Punto. Sé que viene la ministra de Turismo después. ¿Sí? Podríamos hacer el clic, ¿verdad? Soberanía, seguridad alimentaria versus proyectos de turismo. Qué bueno. Sería interesante conocer el enfoque como para ver qué tanto hace match o qué tanto hace distancia. Ok, interesante. Bueno, lo vamos a hilvanar a la hora de poder hacer el énfasis de lo que tú estás diciendo. Te agradezco muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Saludos a tus hijos que seguramente están viéndote a esta hora de la mañana. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigas y amigos televidentes, y un gusto haber estado conversando. Gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con la ministra de Turismo, Morena Valdés. Vamos a hablar acerca de la iniciativa de la creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Vamos a hablar de muchos proyectos también que están allí a la base de actividades muy importantes y sobre todo también lo que decía nuestra invitada en primera parte, ¿verdad? Tratar la manera de ver el enfoque hacia lo que es el desarrollo sostenible de lo que podría ser políticas que vayan encaminadas a favorecer a todos los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la ministra de Turismo, Morena Valdés, con quien vamos a hablar acerca de todo ese calendario de trabajo que se tiene de cara al 2023. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto siempre estar con usted, Ernesto, y la verdad con todos sus amigos televidentes, que yo sé que es un programa no solo visto vía televisión nacional, sino que muchos de nuestros queridos hermanos de la diáspora nos ven precisamente a través de tus redes sociales. Qué bueno, saludos cordiales a propósito para toda la diáspora. Este 2023 será definitivamente el año en que dejaremos atrás la baja histórica en la recepción de turistas internacionales que nos afectó durante la pandemia, dice aquí un dato. ¿Eh? Sí. ¿Así será? Gracias a Dios, pues hemos tenido una recuperación bastante buena. Hemos superado nuestras propias proyecciones y además de eso somos de los países de Centroamérica que más visitas hemos recibido en el año 2022 y decirles que según ya nuestras estadísticas del año 2023, enero y febrero de este año están siendo récord, incluso versus previo pandemia. Así que estamos bastante contentos. Hemos recibido más de 400,000 visitantes internacionales y también excursionistas. Acuérdate que los visitantes incluyen los turistas internacionales y los excursionistas. Y precisamente enero incluso ha sido un mes histórico en donde recibimos más de 250,000 visitantes y febrero más de 220,000. Así que bastante contentos. Los 5 países que más nos están visitando obviamente son en este rango: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Canadá. Y decir precisamente porque vi por ahí unas noticias que decían que era más nuestra diáspora la que nos está visitando. A ver, aquí hay un matiz. Es nuestra diáspora, pero no nuestra diáspora que se fue, sino que yo
te lo he venido diciendo siempre en todos los últimos meses del año 2022, es nuestra diáspora, hijos y nietos de nueva nuestra generación. Exactamente. La diáspora nueva generación. La diáspora que ya vienen con pasaporte estadounidense primero y vienen con sus amigos de otras nacionalidades, por eso nos han aumentado precisamente las otras nacionalidades residentes en Estados Unidos. Y precisamente también nos han aumentado, veíamos una tendencia a la alza para este mes de enero y febrero y en el año 2022 de países de Europa que antes había precisamente ya no nos visitaban, países como Alemania, también exactamente como España, que han mejorado muchísimo precisamente la recepción de los visitantes. Obviamente esto ha sido gracias a la estrategia de seguridad. Cuando me preguntan a mí por qué vemos esta alza en el ingreso de turistas internacionales, pues la mayoría dicen que es por el tema de seguridad y obviamente toda la estrategia de Surf City que se ha tenido. Ok, un valor agregado muy significativo. Anteriormente me decía la consultora de políticas públicas, hablando del tema de seguridad alimentaria, de los puntos que hemos hablado en cuanto al tema de la economía familiar. El tema del turismo también representa un hito importante en esto, ¿cierto? Así es. Bueno, hay un crecimiento comparado con el año anterior, es muy significativo en materia económica. En materia económica y en generación de empleo. Yo creo que eso es bien importante. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el empleo formal, precisamente el registro de tanto de patronos como de empleados del sector turístico, en cuanto a empleados ha aumentado un 11% y en cuanto a patronos un 9%, versus el año 2019. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo más empresas que se están registrando y que están registrando más empleados en el Seguro Social. Y eso nosotros calculamos que significa alrededor de más de 300,000 empleos entre directos e indirectos. ¿En dónde se está invirtiendo más? En alimentación, restaurantes, cafeterías, todo lo que tiene que ver con el servicio también a domicilio de alimentación. Lo decía tu invitada anterior, todo el tema de la alimentación importantísimo. Eso viene una cadena de valor atrás, por ejemplo, en todo este rubro de alimentación. Otro de los rubros que ha crecido bastante es alojamiento, no como quisiéramos, porque tenemos precisamente tenemos una demanda de habitaciones más grande de la oferta turística que tenemos en alojamiento. Eso es una cosa que estamos precisamente trabajando y estamos trabajando muchísimo con el empresario para que pueda invertir más en hoteles, apartamentos, hostales, etcétera, porque definitivamente con todos los eventos que estamos haciendo de talla internacional aquí en El Salvador, estamos teniendo más demanda de habitaciones. Y ahora esta segunda y tercera generación de la diáspora ya no viene a la casa de su mamá o de su abuela. Ya no viene a encerrarse y exactamente, como ya se viene siente, a disfrutar ya, un poquito más abierto en su mente de poder disfrutar más que estar el factor nostálgico que a lo mejor tendríamos nosotros de venir a estar con mamá, papá. Exacto. Entonces vienen me lo llevo también. a precisamente y a conocer todos los destinos que se han precisamente promocionado y posicionado a nivel internacional. Por ejemplo, Surf City, los volcanes, es uno de los sitios más visitados. El centro histórico es el segundo lugar más visitado después de nuestras playas. Es decir, todos nuestros sitios turísticos también, tanto naturales como recreativos, como sitios culturales, son de los que más nos piden precisamente en nuestras redes sociales. Esto es importante, que El Salvador ya no está visto o ya no se posiciona con esas malas noticias que teníamos antes, sino que con estas buenas noticias y con nuestros destinos turísticos. A eso iba, precisamente porque el factor de seguridad es indispensable, ¿no? O sea, y creo que el hecho de tener los indicadores mejorados hoy en día, gracias al toda la política de confrontación que se ha tenido, ha sido muy benevolente para lograr esto, ¿cierto? No, ha sido básico. Y precisamente eso es una de las cosas que más dicen, y obviamente el presidente es nuestro mejor embajador en cuanto a la imagen del país. Todo el mundo quiere conocer al presidente, todo el mundo cada vez que viene dice, el presidente de ustedes lo queremos para nuestros países, sobre todo de la región latinoamericana. Justamente nosotros estamos ayer en un foro regional de seguridad vial que por primera vez se hacía en El Salvador, y aquí no solo gente de la región latinoamericana nos decían que admiraban al presidente, sino que gente proveniente de otros países de Asia, obviamente también de Europa, y nos decían que admiraban las políticas que se habían hecho, y obviamente esto sirve para que nos escojan como sede de eventos o de congresos internacionales. Esto en esta semana hemos tenido precisamente este foro de seguridad vial. La próxima semana vamos a tener el encuentro de Toyota, se llama, que vienen varios de
pilotos a hacer carreras precisamente aquí en El Salvador. Ya no se hacía desde previo pandemia, entonces van escogiendo El Salvador como esa sede porque están escuchando sobre El Salvador, sobre precisamente lo que se está haciendo, y no solo vienen al foro o no solo vienen al evento, sino que nosotros les estamos acompañando y les estamos mostrando nuestras olas, nuestros volcanes, les estamos también degustando nuestro café, que es otro de los productos turísticos que más de verdad buscan. Dicen que quieren ir a una finca de café a ver cómo se hace el café, porque el sabor de nuestro café es uno de los mejores a nivel mundial. Entramos casi al tercer mes del año y se habla de una cifra de casi 400,000 turistas los que hemos tenido internacionalmente en las cifras. Por otro lado, yo dije al principio que este va a ser un año de mucho movimiento, como siempre lo ha tenido el rubro turístico. Se prevén 6 campeonatos de surf. Así es. ¿Sí? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:31. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos acerca de lo, digamos, aventurado que es el hecho de poder, o lo básico, ¿no? El tema de tener controlada el tema de la seguridad en el país. Y Así esto es. ha permitido, creo que hasta la fecha, hoy a 3 meses que llevamos ya del año, 400,000 turistas, ¿no? Así es. Son visitantes internacionales, porque incluimos el turista internacional y el excursionista. Recuerden que tenemos también a nuestros vecinos guatemaltecos y hondureños que muchas veces hacen como nosotros, que van un día, se quedan en un lugar cerca, por ejemplo, en el occidente del país. Generalmente los guatemaltecos van a la Huatepeque o van a la Ruta de las Flores y regresan. O tenemos también gente de Honduras que viene a la parte de Chalatenango, del Trifinio, o también otras también destinos que tenemos en Morazán. Es decir, estamos teniendo también ese movimiento, y además nos ha crecido mucho también el visitante de Nicaragua y, como les decíamos, el visitante de Canadá, que ese sí ya se queda, igual que el visitante que viene de Estados Unidos, y además que nos ha aumentado también el visitante internacional de Sudamérica, de ciertos países como Perú, por ejemplo, Colombia, y además de Europa como España, Alemania y otros países que antes no nos visitaban. Porque antes de irnos a mi querido Oriente, porque yo sé que ha estado Oriente, ya lo han dejado, pero yo sé que ahora se le está dando el énfasis. Ya vamos a Oriente. Ahora ya nos vamos a ir para Oriente. Después me va a reclamar Occidente, pero ya vamos también a Occidente. No, sí, yo ya después voy yo, porque así es, ¿verdad? Yo tengo el corazón partido. ¿No? A ver, 6 campeonatos de surf. 6 campeonatos de surf, así que vamos a estar bastante ocupados desde la cartera y todo el gobierno del presidente. De mayo entiendo a noviembre. En mayo empezamos con el longboard de la ISA, que es la Federación Mundial de Surf. Esta es primera vez que lo vamos a hacer aquí en El Salvador. Darle gracias a la Federación Mundial de Surf, por supuesto, por todo el apoyo y la confianza que nos tienen. Es más, este fue uno que se agregó al calendario, teníamos solo 5, y el longboard precisamente lo pidió la Federación Mundial de Surf al ver que teníamos precisamente tan buenas condiciones de oleaje, pero sobre todo tan buena organización. Y yo quiero agradecer a todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque sin seguridad, sin salud, sin protección civil, sin, por supuesto, todo el apoyo que tenemos de cultura, de medio ambiente, o sea, se me va a quedar alguna, entonces por eso no quiero, migración, cancillería, aeropuertos, puertos, es decir, todos nos ayudan para que todo este andamiaje de los torneos de surf hayan sido un éxito y nos sigan buscando para que seamos sede. Esto va a ser del 7 al 13 de mayo, el primer torneo de campeonato de surf. Esto va a ser en Playa El Sunsal, así que todos invitados, obviamente abierto al público. Después de esto vamos a tener el WCG, que este es un mundial en donde vienen los mejores surfistas de más de 50 naciones, siempre de la Federación Mundial de Surf, de la ISA. Esto va a ser en 2 playas, en el Sunsal y precisamente en la playa La Bocana, en el Tunco, así que vamos a tener precisamente habitaciones llenas en toda esta playa, y obviamente para que vayan reservando las fechas. Y obviamente también tenemos el tercer campeonato, que ese tiene que ver
con los Juegos Deportivos Centroamericanos. Recuerda que vamos a ser sede de esos Juegos, en donde vamos a tener más de 5,000 personas visitando y estamos calculando más de 35,000 visitantes en todas las ramas deportivas que vamos a tener. Un saludo, por supuesto, al INDES, que está liderando esto, y nosotros acompañándole con todas las instituciones del gobierno del presidente Bukele. El cuarto va a ser precisamente el CT ya de la WSL, que este es un campeonato específicamente de la Liga Mundial de Surf, que esta ya es privada, y aquí vienen los mejores surfistas del mundo, la élite, a competir. Y luego tenemos un longboard también del CT, que es donde también es una competencia privada, y terminamos en Oriente. Esperamos, ya sea, todavía estamos escogiendo la playa, si va a ser Punta Mango, Las Flores u otra de Oriente, con el latinoamericano de surf. Así que vamos a estar bastante ocupados. Ok, vámonos a Oriente ya. Oriente tiene dicen, no lo sé, no soy surfista, me gustaría hacerlo, ¿no? Vamos, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, vamos a ver. Ya, una vez creo que hicimos una especie de reto ambos. Sí, ¿no? Sí, no lo hemos cumplido. Antes de este año tiene que ser. Tiene que ser. Voy a tratar la manera de agarrar antes que termine el año. Fuerza, valor para hacerlo. Bueno. Si no, voy a poner a Paulo Ernesto, mi hijo, para que lo haga. Él tiene más cuerpo. Él tiene más cuerpo para hacerlo. Bien. ¿Oriente tiene buenas olas? Tiene muy buenas olas. ¿Mejores que las de acá? Digamos que son diferentes. Ok, partamos. Sí. Porque las playas de Oriente son fondo de arena, la mayoría. Tenemos Las Flores, que es una perfecta ola que tiene para aquellos que queremos aprender a surfear, aquellos que tenemos un nivel intermedio para surfear, y aquellos que ya son profesionales del surf. Por eso que para los principiantes, bueno... Sí, las playas de Oriente son muy buenas. Las Flores es una de las playas principales para aprender. Tenemos Punta Mango, que es un tubo perfecto, muy parecido a Punta Roca, aquí en La Libertad. Me decía de arena, explíqueme eso. Es fondo de arena porque aquí tenemos más fondo de piedra, exactamente. Entonces la ola precisamente por eso es más constante y más tubular, que es lo que andan buscando los profesionales del surf aquí en La Libertad. Pero cuando van a Oriente se enamoran de Oriente porque obviamente no tienen las piedras y obviamente están más solas en las playas de Oriente, porque aún todavía no hemos desarrollado, pero ahí vamos ya con desarrollo turístico precisamente en toda la zona oriental, gracias a un préstamo BID que se negoció de $106 millones. Quiero agradecer a César Falconi, el representante del BID aquí en El Salvador, y a todo su equipo, y obviamente a todo el equipo que está en Washington, que nos ayudó, y obviamente también a nuestro gran querido ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos ayudaron a negociar este préstamo, y obviamente estamos trabajando precisamente ahora en toda la programación, gracias también a la Asamblea Legislativa, a todos los diputados. Ya se hizo la incorporación al presupuesto del Ministerio de Turismo y de todas sus adscritas para poder ejecutar proyectos de infraestructura turística básica, que es lo que llevamos en este préstamo, que esperamos estar iniciando en este primer semestre del año 2023. Llevamos proyectos de agua y saneamiento, que eso es importantísimo, Ernesto, porque el turismo se desarrolló aquí en El Salvador, pero sin un orden territorial. Y precisamente tenemos mucha infraestructura turística, por ejemplo en La Libertad, ahí se concentra la mayoría de inventario turístico, tanto en La Libertad como en San Salvador. Ahí tenemos más del 50% de empresarios turísticos a nivel nacional, y después lo tenemos distribuido en porcentajes más bajos en todo el territorio nacional. Y aquí es importante decir que el ordenamiento territorial es básico para un buen desarrollo turístico sostenible, más ahora que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Así que vamos a Oriente específicamente con proyectos de agua y saneamiento. Vamos también con proyectos de infraestructura turística pública. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener malecones ecológicos, vamos a tener duchas, sanitarios, como cualquier país que tiene como eje central el turismo, en donde nosotros podemos ir a una playa pública en donde tenemos servicios públicos de calidad. Es decir, estamos buscando tener esos servicios públicos de calidad con buen servicio de agua potable, tratamiento de aguas residuales, buena distribución de energía eléctrica, buen internet. Es decir, estamos ordenando todo para que se pueda hacer buena conectividad vial. Está el proyecto que está haciendo la DOM de Surf City 2, que viene precisamente de Las Flores a Punta Mango. A eso iba. Y de Punta Mango ¿Cuál es el avance que se tiene, hablando de mi querido Oriente, cuál es el avance que se tiene actualmente el caso de Punta Mango?
Bueno, tengo entendido que tienen más ya del 40% de avance. Precisamente esta es una obra que se entregará en este año y nosotros por eso es que estamos así agilizando todos los procesos de planificación con el BID para poder ir a la par con toda esta infraestructura turística básica que te estoy contando, y obviamente también paralelo a ello vamos a estar capacitando, por ejemplo, a los empleados del sector, también dándole capacitación especializada a nuestros empresarios del sector turístico, porque muchas veces, y yo sé que tú sos de Oriente y lo sabes, por ejemplo, tú me decías en el corte que hay muchos de nuestros hermanos de la diáspora que quieren invertir, claro, pero entonces primero nos buscan y es como, ¿pero en qué invertimos, ministra? ¿Qué es lo que va a ser más rentable? Por eso yo sugería lo que, conversando con alguien nos escribió, y decía, debería de crearse un portal desde la óptica turística, donde los salvadoreños que tienen potenciales coloquen sus proyectos y nosotros en cualquier lugar del mundo visualizarlos y contactarnos con ellos gracias a la gestión del gobierno con ese portal. Eso es una buena sugerencia que se la dejo también aquí planteada. No, gracias. Y yo quiero decirle porque están interesados, muchos quieren hacer inversiones. No, y hemos estado atendiendo y también Proesa estaba atendiendo a muchos hermanos de la diáspora que quieren invertir, y decirles que nosotros tenemos una dirección de inversiones que la atiende nuestra directora ejecutiva Alejandra Durán de Cristales de Corsatur. Así que dejo el correo electrónico de ella para aquellos hermanos de la diáspora que están interesados en invertir. Es aduran@corsatur.gov.sb, y obviamente dejo mi correo electrónico también, ministra Valdés con Z @mitur.gov.sb, porque la verdad que nos interesa poderlos guiar, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Nosotros los vamos guiando del paso a paso de lo que se necesita para invertir en el país. Además les damos datos estadísticos del tipo de turista que estamos teniendo. Además estamos acompañando proyectos estratégicos como por ejemplo lo que se va a hacer en el oriente del país con el aeropuerto del Pacífico y otros proyectos que vamos a tener precisamente en esta zona, porque tenemos que ir de la mano. Pero aquí bien interesante precisamente este andamiaje que se está haciendo en el oriente del país, y yo de verdad cuando me preguntan a dónde está el futuro de El Salvador en el sector turístico, yo siempre les digo, vean oriente, obviamente sin descartar todas las otras zonas del país. Claro. Justamente ya estamos negociando otro programa para el occidente del país, en donde tenemos que hacer refuerzos precisamente en la Ruta de las Flores, en la zona costera de la zona occidental, y obviamente también en la zona central estamos trabajando paralelo en toda la zona de la Costa del Sol, y obviamente toda la parte de montañas que tenemos en Chalatenango y Morazán, y todo lo que tiene que ver con la industria del café, que es un agroturismo que tenemos en occidente, en la zona norte del país, y por supuesto en la zona oriental del país. Así que no nos hemos olvidado de nadie, solo que vamos precisamente por fases y trabajando paralelo. No se puede quedar bien con todos a la hora de hacer una valoración de esa naturaleza, pero sí sé que hay un énfasis de esa naturaleza. Por ejemplo, alguien acá me pregunta, no hay que olvidarse de San Salvador también. San Salvador es un lugar que tiene mucho que mostrar, ¿verdad? Tenemos grandes, digamos, zonas, con el caso muy específico, la recién apertura que ha tenido Plaza Presidente, que es parte del grupo corporativo de Megavisión, y de la familia Megavisión y todo, que es una inversión tremenda, ¿no? Es una plaza que tiene nada que envidiarle a un mall, a un centro comercial de otro país, ¿no? Tenemos un centro histórico también, tenemos un lago, ¿qué? A 10 minutos, a 15 minutos, el lago de Lopango, ¿verdad? La panorámica, en fin, tenemos mucho también San Salvador que mostrar. Sí, no, y decirle aquí a tu amigo que precisamente no nos hemos olvidado de nada de San Salvador, al contrario, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de San Salvador en todo el desarrollo del centro histórico. Hemos desarrollado varias actividades turísticas, culturales, alrededor de todo el año 2022, y seguimos trabajando. Justamente presentamos esta semana ante la Asamblea Legislativa una nueva autoridad que va a estar rigiendo precisamente el ordenamiento territorial del centro histórico. Ordenamiento territorial. Exactamente. Y para aclarar un poco, porque también se habla de elevar, ¿cómo se le llama? Tributos, nada que ver, pero también hay incentivos, ¿no? Hablamos de esto cuando regresemos, perfecto, porque es bueno. Vamos a irnos al centro de la capital porque también está quedando súper bien, ¿no? Así es, y estamos trabajando de la mano para que sea el lugar más visitado, precisamente. Otro gran producto de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? Así es. Okay. Interesante, vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con
Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vayámonos al centro de la capital. Se ha logrado establecer nuevos ordenamientos en fases que sin duda alguna representa un hito histórico de lo que realmente muchos a la edad como la de este servidor pues disfrutaba desde pequeño, ¿no? Llegar y pasearse por todos esos pasajes y poder de alguna manera hoy, ¿cuántos años después de esa invasión que se tenía de desorden, sin el menosprecio a muchos que se ganaban la vida claro, ahí, ¿no? Ahora estamos apreciando de nuevo, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor sentimental muy importante, ¿no? Sí, no, aquí es importante decir que nosotros estamos trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal de San Salvador, como decía antes de irnos al corte, y sí, precisamente con el Ministerio de Cultura también trabajando de la mano para la revitalización del centro histórico. Felicitar al alcalde Mario Durán y a todo el equipo de la Alcaldía Municipal de San Salvador y a todo el equipo de todo el centro histórico, porque hay un equipo especial que está haciendo esta revitalización, porque la verdad ha sido un éxito. Nosotros los hemos venido acompañando, pero no pudiésemos haber hecho todas estas actividades turísticas culturales que hicimos en el año 2022 y que seguimos haciendo en el año 2023 sin el ordenamiento que han tenido, sin despejar las calles, con lo que tú dices. O sea, esto... Bueno, hay muchas personas que han venido, dice, yo antes caminaba aquí, bueno, me mandan en redes sociales muchas personas nostálgicas y decían, yo aquí trabajé en el telégrafo, yo aquí trabajé en este edificio, y recorrerlo me trae buenos recuerdos y enseñárselo a mis hijos y a mis nietos. Es decir, esto es algo histórico y es precisamente por eso que se ha creado esta nueva ley y esta nueva autoridad, que lo que va a hacer es ordenar y además incentivar la inversión, porque ¿qué es lo que necesitamos? Sin menospreciar, hablando de ese punto, sin menospreciar marcas de otros. Alguien me decía que todavía existía el almacén Molina Ciballero. Así es. Wow, y digo yo, sí, de ahí es donde yo llegaba, mis padres nos llevaban a comprar los estrenos, ¿no? No, así es, así que de verdad, cosa muy linda, ¿no? Es nostálgico. Nueva autoridad del centro histórico. Así es. Va a haber incentivos para quienes se establezcan remodelaciones, pero también entiendo se van a cobrar más tributos. No, cuéntanos un poquito para aclarar este punto, ¿no? Es importante aclararlo. Justamente lo que vamos a hacer es facilitar los trámites de inversión, porque precisamente lo que tú decías, tener una ventanilla única, ese es el gran plus que va a tener esta autoridad. Obviamente la Asamblea Legislativa, tengo entendido que ya este lunes está estudiándolo en una comisión especial, y precisamente nosotros estaremos yendo a explicarles qué es lo que se pretende. A ver, nosotros, y aquí es bien importante decir, hemos tomado también experiencias internacionales. Bueno, no sé si tú conoces Lima, pero también hizo una revitalización del centro histórico. Sí, claro. La Ciudad de México también, y tienen específicamente oficinas especiales, porque tiene que dedicarse a esto. Yo creo que es bien importante decir que vamos a ser más exitosos cuando nos concentramos y nos enfocamos, y eso fue lo que hizo el presidente Bukele cuando fue alcalde. Dijo, bueno, ok, no puedo recuperar todo el centro histórico, me voy a enfocar en la primera plaza, en donde lo puedo hacer. Nadie le creía. Yo recuerdo que era como sumamente criticado, y en ese momento él tenía todo en contra, porque no tenía un gobierno central apoyándole. Entonces, al contrario, le ponían obstáculos. Entonces empezó a recuperarlo porque dijo, me voy a enfocar en esta área, en esta zona, y así fue recuperándolo, y el alcalde Mario Durán pues ha venido siguiendo justamente este legado. Entonces lo que queremos nosotros es ayudarle. Esta autoridad va a ser una adscrita al Ministerio de Turismo, y obviamente va a estar compuesta también por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de San Salvador, y ahí lo que se pretende es poderle facilitar todos los permisos, si se necesita de vivienda, de medio ambiente, de ANDA, etcétera, al inversionista, porque son de las primeras cosas que te piden precisamente, facilitación de trámites de permisos. Y obviamente va a haber incentivos, que eso ya se va a estudiar en conjunto con la Asamblea Legislativa, para poder hacer que los inversionistas también digan, ok, voy a invertir en este hotel, pero qué incentivos fiscales me están dando en retribución de ustedes. Y eso se hace precisamente en los países y en este tipo de revitalización de centros históricos a la hora de ordenar. Pero precisamente se trata
de poder facilitar los trámites para una inversión, ya sea de alojamiento. Yo siempre digo que este es uno de los rubros que más necesitamos en el país, de alimentación, de transporte turístico, que es otro de los rubros que también necesitamos bastante en el país, de información. Esto incluye agencias de viajes, guías turísticos, turoperadores y obviamente sitios recreativos culturales. Es decir, vamos siempre a estar trabajando en estos 5 rubros que ya tiene la ley de turismo, pero obviamente lo dijo muy enfáticamente la ministra de Cultura, a quien le mando un gran saludo y le doy también un cordial agradecimiento por todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto, no solo en el centro histórico, sino que en todos nuestros destinos turísticos y sobre todo en nuestros sitios arqueológicos y en nuestros sitios culturales, en donde ella dijo enfáticamente que vamos a respetar precisamente nuestro patrimonio cultural. El centro histórico es donde más patrimonio cultural tenemos, entonces ya hay un inventario y se va a ir revitalizando y obviamente las inversiones se van haciendo, como usted bien lo dijo, como tú bien lo dijiste, Ernesto, cuidando los patrimonios que tenemos ahí en el centro. Así que invitar a todos los nacionales, turistas nacionales y a nuestros turistas internacionales que nos están visitando este fin de semana, el sábado 11 de marzo vamos a tener la Nuit Blanche. Es algo que está dirigiendo la Alianza Francesa, pero que estamos apoyándole todo precisamente el gobierno central, en donde vamos a estar teniendo una noche blanca, como le dicen ellos, desde el centro histórico hasta la zona rosa, y ahí incluye por supuesto toda Plaza Presidente, toda la zona rosa que tenemos, toda la nueva infraestructura que tenemos en la zona rosa, y ahí vamos a tener diferentes actividades culturales e incluso se va a estar teniendo actividades en El Salvador del Mundo hasta las 11 de la noche. Ahí estamos viendo precisamente en pantalla toda la cartelera que vamos a tener. Vamos a estar llenos, así que les invitamos a que si gustan vestirse de blanco para poder encalanar esta noche blanca pueden llegar, no es obligatorio. Parque Cucatlán está precioso. El Parque Cucatlán va a estar también abierto con diferentes actividades turísticas culturales. Hay tantas cosas que hacer que por eso el centro, se me eriza la piel al pensar zonas todo aledañas, eso, ¿no? Son de los más visitados. Tú ves a los turistas nacionales tranquilos caminando y definitivamente es algo que debemos agradecer gracias a la estrategia de gobierno del presidente Nayib Bukele en cuanto a seguridad. Bueno, lo cierto es que San Salvador, desde la óptica de cómo estará el centro de la capital, es que esta nueva entidad vendrá a incentivar la remoción de inversiones que se haga, pero obviamente se necesita también de la contribución de todos, ¿verdad?, para poder mantener siempre limpio y ordenado esta situación. El parque o plaza, no sé si es Parque o Plaza Libertad, también está teniendo mucho auge con todos estos grupos que llegan y muestran, digamos, sus mejores talentos de bailarines, ¿no? Muchos. No, sí, y además es uno de los destinos más visitados y viralizados en redes sociales. Por eso hacía el énfasis de ello, ¿no? Así que nosotros estamos de verdad muy satisfechos de todo lo que se ha logrado en el centro histórico y obviamente también la zona rosa, no lo olvidemos, que es algo que estamos trabajando también, ordenándonos con los empresarios y ver de qué manera también revitalizamos. Recuerda que en nuestra época, seguro tienes también bastantes recuerdos de todo lo que se podía hacer en la zona rosa también, y esto también es parte de los planes que estamos teniendo en conjunto con el empresario. Esto es importante decir, sin el sector privado esto no sería posible. Yo agradezco a todas las gremiales justamente. Y no quiero, porque sé que ya se nos acabó el tiempo, no quiero irme de esta entrevista sin agradecerle al empresario turístico que está trabajando de la mano, ha sido resiliente, pero que ahora necesitamos tener más servicios de calidad sobre todo esto, porque los turistas, como nos están viniendo más, ya ahora sí nos están demandando mejor servicio de atención al cliente y ya nos están demandando también más capacidades y competencias en nuestro talento humano. Así que ese es el gran reto que tenemos para que así nos sigan visitando y nos sigan recomendando. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, ministra, que voy a tener que volver para contarte todo lo que tenemos para Semana Santa. Siempre que viene me dan ganas de quitarme el saco y a la corbata e irme, ¿no? Pero después me recuerdo que hay que trabajar y planificarlo de mañana. Así es. Bueno, terminando de planificarlo, porque siempre está preplanificado. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y un saludo a todos
los amigos que nos han visto por este medio e invitarlos este sábado para que no se pierdan todas las actividades que tenemos desde el Centro Histórico, Plaza Salvador del Mundo y Zona Rosa. Gracias, los invito a que mañana nos acompañe, tenemos nuestro debate político semanal, no se lo pierda en la edición especial que tenemos acá en Diálogo 21. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consenso, soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.